Estemos, hermanos, cantando el himno número 192. Mi mano ten, Señor, yo flaco y débil. Sin ti no puedo riesgos afrontar. Tenla, Señor, mi vida el gozo tiene, al verme libre así de todo azar. Más fuerte. Dios, bendito Padre, una vez más, Santo Padre bendito, estamos ante tu presencia para oír tu palabra a través de este siervo escogido. Permite, Señor, que estas palabras se entiendan de largo a largo dentro de este salón, para que todo aquel que oiga se ilumine y llegue a ti, Padre Santo. Cuán gusto nos da oír tu palabra, bendito Padre, cada domingo que llega, porque así nos alimentamos, poquito, pero bendito, Señor. Bendice, Padre Santo, estas palabras y permite que llegue a cada uno de nosotros en el nombre sagrado y bendito de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. La lectura la tenemos, el capítulo 5 de los Hechos de los Apóstoles, desde el 1 al 13 y 8 del 1 al 25. Dice Dios en su santa palabra. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, le dio una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu
corazón, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que le oyeron. Y levantándose los jóvenes, le envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante, ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron, y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres, y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas le habían engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, y anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaban atónitos. Cuando los apóstoles estaban en Jerusalén, oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón, dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Que Dios bendiga su santa y bendita palabra. Amén. Bendito Dios, gracias por la nueva oportunidad. Dios, bendito Padre, que nos permite que podamos leer la palabra de tu Hijo y meditar en estos dichos sagrados. Permite que el Espíritu Santo, a quien oiremos atentamente, que nos enseñe las cosas visibles, pero también las ocultas. Nos interesa, Señor, en esta hora tu pueblo que está de pies
aprender aquellas cosas que son importantes para esta asamblea. Es necesario que prestemos atención a las indicaciones, porque Él quiere que cada día corrijamos algunos defectos o algunas mañas de interpretación que no nos conviene a esta asamblea, los que estudiamos y aprendemos y practicamos la sana doctrina. Bendícenos de lo alto y concédenos un corazón noble, que podamos ser atentos a los dichos de tu boca y meditemos con una mente clara y pongamos por obra aquello que tú nos estás indicando. Bendícenos, Padre, te lo pedimos en el nombre santo del Señor Jesucristo. Amén. Cotejaba la semana pasada, por eso ustedes se dan cuenta que yo brinqué del 2 al 9. Era para cotejar y comparar los dos dichos, uno de Pedro y uno de Pablo. ¿Por qué Pablo y Pedro? Porque ellos fueron el fundamento y fueron los dos polos entre los 12 para exponer y desarrollar en la iglesia primitiva lo que se llama el fundamento de los apóstoles, la sana doctrina y las cosas como son, ¿verdad? Entonces, claro, Pedro está hablando en Hechos 2:38, ¿verdad? Y él predicaba, Pedro decía: arrepentíos, ¿ves? Y bautícese cada uno de vosotros y recibiréis el don. Mientras que el Espíritu Santo, poniendo esto en orden, en el capítulo 9 con Pablo oraba en secreto, ahí pedía perdón, allí Dios lo atendió, allí se arrepintió, allí aceptó el perdón de Dios, pero tenía que visiblemente que Pablo supiera que otro discípulo ya experimentado más que él en cuanto a la nueva dispensación y la nueva gracia, le hiciera lo que le dijo: hermano, ¿verdad? El Señor me ha ordenado para esto y para el otro, y recibe la bendición de Dios. Y cuando le pone la mano encima, dice que el efecto que tenía Pablo de haber visto la luz del Señor, que se le apareció en el camino, ese impacto en ese cuerpo le produjo una enfermedad oftálmica, quedó ciego. Y era necesario que Pablo entendiera el nuevo proceder de Dios en la iglesia. En 2000 años Dios ha tenido un nuevo proceder, no como la antigüedad, más claro, más diáfano, ¿verdad? Más transparente, pues, incomprensible para todas las mentes. Entonces Pablo, allí confesando en secreto, viene y se levanta. Y al levantarse, ¿qué hace Pablo? ¿Qué es lo primero que hace? Dice que fue y se bautizó. Y después que se bautizó, viene el Espíritu Santo y unge y llena a Pablo. Más adelante dice: Pablo lleno del Espíritu Santo. Pablo lleno del Espíritu Santo. Y predicaba Pablo la palabra de Dios conforme el Espíritu Santo le indicaba, ¿verdad? Ya era otro Pablo con otras ideas distintas al Pablo que conocimos en otros capítulos y en la vida anterior de sus hechos que aparecen allí en este mismo libro. Entonces, hermanos, cuando nosotros somos sinceros y obedientes al Espíritu Santo y cotejamos esos dos capítulos, mira, el Espíritu que está con nosotros, Él nos enseña cómo es que son las cosas. Es por ello que todas las teologías, todas las escuelas dicen que el libro de los apóstoles son los hechos del Espíritu Santo, ¿no? Son los hechos del Espíritu Santo. Así como la obra que el Señor Jesucristo la hizo perfecta de acuerdo a los 4 evangelios, nadie la puede cambiar. Igualmente, los hechos del Espíritu Santo tienen que ser como Él los dicta en todos los hechos de los apóstoles y en todas las cartas apostólicas. Y es por ello que termina en un ritmo y en un coro muy bello y hermoso 7 veces. El que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias o a la iglesia. En ese caso, cada creyente individual o colectivo tiene que tener el deber, aquí en esta conferencia, prestar atención qué le dice el Espíritu Santo. Y si está leyendo la Escritura y ve algo que no entiende, debe de hacer preguntas, porque habemos hermanos más avanzados un poquito más en la teología que los nuevos y tienen una necesidad de preguntar a los nuevos, a los viejos. Es decir, digamos esta expresión, a los veteranos, pues.
sin ninguna vanidad. Entonces, hermano, no se les olvide que la palabra de Dios, que es un libro, mira, que no es confeccionado ni preparado por quién, en su contenido por el hombre. El hombre apenas es en toda la historia un amanuense, un instrumento de Dios para que escriba la palabra que inspiró y dictó el Espíritu Santo. Entonces, eso es lo que uno tiene que tomar en cuenta. Nunca, nunca, nunca nos hagamos intérpretes de la Escritura, porque sería un error. Y allí estaríamos pecando y cometiendo muchos errores. Y por eso mucha gente vive desordenada en la asamblea, en el mundo entero, haciendo lo que mejor les parece. Volviendo a la época de los jueces, de donde cada quien hacía lo que mejor le parecía. Y eso lo censura Dios. Entonces, una de las cosas que tenemos en el Antiguo Testamento es que Noé hizo conforme Dios le dictó. Y ahí hay una figura de la construcción perfecta de un arca. Bueno, la Escritura es una confesión perfecta. Moisés levantó un tabernáculo y dice, y conforme al dicho de Dios, al modelo de Dios, y lo hizo perfecto y a Dios le agradó y bajó y lo bendijo. Es decir, así mismo es la Escritura. Y así es bueno cuando Dios edifica una iglesia, y cuando Dios coloca una iglesia en un lugar y trae miembros, lo mismo hace Dios. Esa membresía, hembras o varones, el Espíritu Santo se ocupa de educarlos en cuanto a la ciencia de Dios. Entonces, la diferencia que ustedes ven, para que no se sigan confundiendo, dice allí en Hechos 2:38, y Pedro predicó lo que él sabía. ¿A quién perteneció primero Pedro? Como antes de ser apóstol. A los discípulos de Juan. A los discípulos de Juan. Porque Juan tenía una escuela. Y Juan, que tenía una escuela, bautizaba a personas. Es por ello que hay la pregunta que dicen eso, ¿los apóstoles fueron bautizados? Sí, fueron todos bautizados. ¿Bautizados en qué? En el bautismo de Juan. Después que creyeron en el Señor Jesucristo, tuvieron que ser bautizados como lo hizo su maestro, el Señor Jesucristo, dándole un ejemplo a ellos. Y Juan no quería, pero ¿qué dijo el Señor Jesucristo? Deja, nos conviene las cosas practicarlas así como lo estamos haciendo. Es decir, todo en orden, todo en orden. Nosotros somos los que nos equivocamos por ser precipitados. Entonces, Pedro predicó en su primer mensaje apostólico allí en el capítulo 2 de los Hechos, y introduce, y eso es plan del Espíritu Santo para más adelante él ordenarle eso con Pablo y también permitirle, porque quienes recibimos dones en la asamblea, que somos todos, recibimos dones, siempre Dios nos da el don de la ciencia y de la sabiduría aquel cualquiera que la quiera pedir se la da, para que cuando esté estudiando la Biblia la persona pueda comparar lo que es honesto y lo que es deshonesto, lo que está bien y lo que está mal. Aunque toda la escritura no tiene ni un acento, ni un acento, ni un punto de equívoco, ¿verdad? Digo el Señor Jesucristo que la escritura no puede ser quebrantada, ni hay tampoco quien la pueda quebrantar. Y en la vida, toda gente que ha quebrantado las escrituras, que la ha violado, siempre le ha venido una sanción de parte de Dios. Les dije la semana pasada, hubo un rey que se burló del profeta y de la palabra, y Dios lo sancionó a él y del reino y todos cuantos están para siempre, y los eliminó de la tierra. ¿Por qué? Porque se burló de la palabra de Dios, ¿verdad? Y no creyó a lo que el profeta le estaba explicando en ese entonces. Entonces, ¿qué resulta, hermano? Que uno tiene que tener mucho respeto a la palabra de Dios. Y aquí nosotros, gracias a Dios, que hemos abierto una escuelita, y ya tenemos 22 años, y ya vienen los hermanos los sábados con preguntas difíciles, se les contesta y se les aclara. Ellos cotean, es cierto. También se le abrió un espacio para las hermanas para que sigan la misma tónica, ¿verdad? Y entonces allí se les pregunta. Y si aún la maestra no sabe explicarle algo a las hermanas, está en el deber de venir al alto mando mayor. Entonces es así, hermanos, como Dios procede en esta asamblea. Entonces, ¿por qué Pedro dice, arrepentidos y bautícense y recibiréis el don
Y eso no es la técnica que Dios aplica en todas las escrituras. Ahora, eso tiene su explicación. Yo les dije la semana pasada, sí es cierto, las escrituras estas que yo tengo, esta escritura ha pasado por 5 revisiones y además de revisiones, también por 5 idiomas. Al llegar entonces al español, mira, sabe que una cosa que debemos de tener en cuenta los que estudiamos la teología, que el griego, el hebreo puro, original, tiene una fuerza de expresión más que ningún idioma en el mundo entero. El único, porque fue inventado por Dios y dado por Dios, allá en hebreo. Entonces, en Aram, Dios trajo a Heber de Aram, y Aram vino a Abraham, y Abraham desarrolló eso en todos los patriarcas, hasta ahora. Y el hebreo legítimo, muy poco lo hablan en Israel, solo lo hablaban los maestros, los profetas, los directores y todos aquellos que se especializaban. Aún después, cuando se formó Israel, siempre había dialecto que confundía a la nación de Israel, y allí estaban entonces las manos de Dios preparando a Moisés y a los tutores para que le enseñaran el idioma en el cual estaba siendo escrito la Biblia o el libro sagrado, los dichos de Dios, y se los transmitían, ¿verdad? No se le olvide que la mayoría de los casi 4 millones que sacó Dios de Egipto no sabían ni leer ni escribir, eran esclavos, muy bien, eran esclavos, y había que explicarle las cosas, como dice una hermana aquí, explícame como niñita de kinder. Bueno, se le explicaban así, ¿verdad? Entonces así. Entonces Dios es perfecto, porque Dios es amor, y Él quiere que lo comprendamos, y Él hace las cosas fáciles para nosotros. Ahora bien, que resulta que ese versículo allí no tiene mala ubicación, sino un defecto idiomático. Un defecto idiomático que se corrige justamente el Espíritu Santo, y era necesario que el Espíritu Santo lo pusiera en Pablo para que Pedro mismo aprendiera. Pedro, siendo uno de los discípulos que más se destacaba en la escuela apostólica, era el más propenso a hacer preguntas y a tratar de presentarse como el más sabio, como el más perfecto. Y era el hombre que más tenía el reto. El Señor tenía que estar parando. Pedro, a un ancianito, escribiendo la última carta, dice: mira, de las cuales hay muchas partes de las escrituras que son difíciles de entender, de la cual el hermano Pablo, bueno, el Señor le ha dado para que las explique. Pero amonestando a toda la iglesia para que entendieran, porque él mismo no las entendía. Si él dice que eran difíciles, era porque no las entendía. Y eso es natural en toda la iglesia de Dios mundialmente. Y aquí localmente, todos nos entendemos muchas cosas que están en la Escritura. Todos. Quisiéramos entender la verdad, quisiéramos. Pero Dios dice que Él le da el don a cada quien. Ahora, Dios dice que aquel que quiera tener más sabiduría, ¿qué le recomienda? Pídasela a Dios, y el cual da en abundancia y sin reproche, ¿verdad? En abundancia y sin reproche. Eso es importante, ¿sabes? El que quiera. Ahora, ¿cómo es que viene la sabiduría de la persona? Así como un rayo. La persona tiene que pasar noches y días, y cada vez aprovechar estudiando los 66 libros. ¿Qué dice Dios? No dice al principio del salmista: lámpara es. Bueno, aún el rey David, que tenía tanto trabajo de noche, bueno, él sabía que la palabra era como lámpara que le alumbraba su mente, su espíritu. Y aún de noche tenía que con una lámpara estudiar la palabra de Dios, aquellos rollos de pergamino, para entender la voluntad de Dios. Entonces, hermano, muchas cosas que tenemos en la Escritura que son como un castillo, hermano, para que nosotros no cometamos errores en esta asamblea. No somos una asamblea perfecta, pero prosigamos o proseguimos hacia el blanco. Estamos marchando hacia el blanco, hacia la perfección. ¿Bien? Así que no nos miren que no somos la tapita de la persicola, ni tampoco la nata,
de la iglesia. Tenemos defectos, pero oye, comparado con otras asambleas muy desordenadas en cuanto al culto, miren, nosotros nos llevamos un premio. No sin vanidad, ¿verdad? Pero es así, ¿verdad? ¿Verdad? Primera de Corintios, capítulo 14, 40, hágase todo decentemente y con honra. Ahora, Pablo, lo que Pablo practicó allí en el capítulo con Ananías, en el capítulo 9, es lo legal ahora. Una persona oye el Evangelio por primera vez. La persona que oye el Evangelio por primera vez, bueno, como decía Juan el Bautista, arrepentíos, ¿verdad? Y hacer frutos dignos de arrepentimiento. Porque Juan predicó y anunció un arrepentimiento por orden de Dios. Bien, al pueblo de Israel, que se volvieran de sus pecados. ¿En qué situación estaba el pueblo de Israel cuando Juan el Bautista se presentó por 6 meses a predicar el mensaje? 6 meses. ¿Ah? ¿En qué situación? En una idolatría, en una esclavitud y un pueblo sometido ¿a qué? A un imperio. Y nadie era libre de su voluntad. Nadie era libre de su voluntad y estaban todos superditados y super sometidos al imperio romano. Incluso si les imponían que adorar a un Dios tenían que hacerlo y si no lo mataban. Entonces el pueblo estaba esclavizado. Es por ello que el Señor Jesucristo se para y dice, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y esto les cayó a ellos, oye, estamos trabajados y cargados, ¿verdad? Cansados del pecado y de la idolatría. Pero como llegó la época, el Señor Jesucristo presenta entonces la solución a eso conforme estaba prometido en las Escrituras. Entonces, claro, ese mensaje de Juan el Bautista le caló a los discípulos originarios de Juan el Bautista, que después vinieron a ser discípulos del Señor Jesucristo, la mayoría de ellos, y entre ellos Judas Iscariote. Entonces, hermanos, viendo nosotros estas cosas, Pedro se le grabó lo que aprendió con Juan, emocionado por el Espíritu Santo. Ustedes no se dan cuenta que cuando uno está predicando aquí emocionado se le salen unas cosas que a ustedes no les parecen. ¿O no es así? Después uno corrige. Las hermanas que son observadoras se dan cuenta. ¿Ah? Entonces se les salen unas cosas. Entonces eso sucede. Pedro con aquella emoción dice, y Pedro, lleno del Espíritu Santo, hablaba y hablaba, y dice, con muchas palabras les exhortaba que se arrepintieran y aceptaran la obra del Señor Jesucristo. Muchas palabras. Y dice, y muchas cosas les dijo que no están escritas en ese capítulo 2. O sea que Pedro se llevaría horas y horas hablando allí, porque era una multitud de gente, porque era la época de Pentecostés, cuando todo el mundo había venido de todas partes y entre ellos todos los judíos nacidos en otras naciones con otros idiomas que apenas podían hablar el hebreo, o el hebreo no, el arameo. Bien, muchos de ellos hablaban el idioma de Egipto o el siriaco o de distintos, de los 17 naciones que se nombran allí. Entonces era necesario el llenado del Espíritu Santo para que Pedro les hablase a ellos en las lenguas de ellos. Era el Espíritu Santo quien dirigía la palabra a la lengua de ellos. Entonces eso caló y fue el amor de Dios para toda aquella iglesia naciente. Eso que vemos nosotros allí, hermano, se repitió casi por durante mucho tiempo hasta que el Espíritu Santo quiso. Cuando ya se escribió, se completó el Nuevo Testamento, según se dice, los más cercanos, ya para el año 80, ya toda la escritura ya estaba, hermano, casi toda la mayoría de la escritura estaba. Faltaba el Apocalipsis y fue agregado en última hora, según dice la historia, la escuela. ¿Bien? Entonces eso es bueno aprender para que nosotros no cometamos errores. Entonces, eso que nosotros vemos allí, de Pedro y de Juan, no es una cosa agregada ni tampoco es una cosa error. Sí, es verdad, hubo un error de transcripción, ¿verdad?
Porque el mismo, no se le olvide que quien está escribiendo este libro es el doctor Lucas, el médico amado. Y ese doctor Lucas, a su vez, dice la historia que fue asesorado por Pablo en muchas sanas doctrinas. Y Lucas, el médico amado y de Pablo y de los muchos hermanos, pero andaba al lado de Pablo, aprendió muchas cosas de Pablo. Claro, en aquella escritura que está haciendo Lucas al excelentísimo Teófilo, comete ese error. Y ese error el Espíritu Santo lo dejó allí para que vea que Él corrige todas nuestras malas ideas, malas interpretaciones. Eso pasa igualito como en las Escrituras, como la cena del Señor. ¿Qué pasó con la cena del Señor? ¿Verdad? En capítulo 13 de Juan, dice la mayoría de la gente que no escudriña la Escritura, que Judas tomó y bebió de la santa cena del Señor, y es falso, y ahí está clarito en la Escritura. Lo que pasa es que eso está escondido detrás del telón, está allí clarito. ¿Y por qué uno que somos simples lo entendemos? ¿Y por qué muchos sabios no lo entienden? ¿Por qué? Porque Dios dice que Él le da gracia a los humildes y resiste a los soberbios. Y mucha gente dice, sí, Judas comió del pan y bebió del vino en la cena. Es falso. Ahora, Judas comió del pan, de la hierba y del corderito pascual porque estaban celebrando la Pascua, y tomó el vino también. Pero después de eso, el Señor Jesucristo, haber terminado, instituye, y ahí clarito, cuando Judas se retira, el Señor instituye la Santa Cena. Es cuando dice un pan y una copa. Y Judas no participa. Y sin embargo, estando tan claro allí, gente dice, no, él fue salvo, mire, él comió, y lo afirma, y ahí escrito, que yo lo he leído. Y es falso. Entonces, ¿qué resulta? Que no todo lo que se dice oro es oro, ¿verdad? No todo lo que se dice es oro. Que nosotros pasamos por la joyería y vemos unas prendas que brindan, creemos que oro es un baño de algo parecido que es como oro, ¿no? Todas esas nombres, todas esas cosas. Entonces resulta, hermano, que también hay una confusión de esto, que resulta que cuando el Señor Jesucristo viene al bautismo de Juan y dice que el Señor Jesucristo se presenta, mira, para aclarar esto también, porque esto es grande, lo del Señor Jesucristo es más grande aún todavía. Viene entonces y Juan le dice, ¿cómo? Y al Señor Jesucristo parece que le dijo, yo vengo a bautizar. Se presentó allí, en Salim, dice Juan. Entonces, ¿qué resulta? Que le dice Juan, yo es menester, es necesario que tú me bautices a mí y tú vienes a mí. Entonces, el bautista quería dialogar o discutir y decía, Señor, mira, es necesario que me bautice, y tranquilo, tranquilo. Dice que los dos bajaron y lo bautizó el Señor Jesucristo. Después que el Señor Jesucristo se bautiza, salen los dos del agua, y dice que entonces venía sobre él el Espíritu Santo en una forma visible, en un simbolismo como una paloma blanca que se posó en el Señor Jesucristo. Y desde allí fue lleno al Señor Jesucristo del Espíritu Santo. ¿Es verdad esto así? Porque dice la Escritura que el Señor Jesucristo fue lleno de aún desde que estaba en el vientre de María, hermano. ¿Entiendes? Estaba en el vientre de María, desarrollándose. Y el Señor Jesucristo estaba lleno del Espíritu Santo. Cosa que uno tiene que leer allí en el capítulo 2 de Lucas y el capítulo 12 de Mateo, y entenderlo como Dios lo explica. Ahora, ¿por qué el Señor Jesucristo, después que se bautiza, es cuando recibe el Espíritu Santo? Es práctico, no simbólico, no. Fue práctico y era necesario. Pero ¿quién me dice de aquí de las Escrituras, las hermanas o los hermanos? Tienen que decirme por qué el Señor Jesucristo vino y fue bautizado y fue lleno del Espíritu Santo y vino en esa forma. ¿Por qué? Para dar un testimonio visible. Para dar un testimonio visible a las personas que estaban viendo ese acto. Una demostración y un testimonio visible de las personas que estaban, pero dar un testimonio de que esa fórmula es legal para que la apliquemos en la congregación o no la apliquemos. Claro, ya yo no lo hago.
Es legal para que apliquemos esa fórmula del Señor Jesucristo. Se bautizó primero y después fue que fue lleno del Espíritu Santo. Es legal eso. Porque él, después que sale, es que viene el Espíritu Santo sobre él, sabiendo que ya él estaba lleno del Espíritu Santo desde el vientre de María. ¿Por qué, hermano? Y está extensamente explicado en las Escrituras, en el Antiguo Testamento y en la carta a los Hebreos. ¿De qué se hablaba el Señor Jesucristo? Ustedes han leído el capítulo 11 de Isaías. ¿Qué dice acerca del Señor Jesucristo? Que él traería 7 ¿cuántos? Virtudes y cualidades, ¿verdad? ¿Y qué más? De esas virtudes y cualidades que traía el Señor Jesucristo. A cumplir ¿qué? Lo que decían los profetas, mayores y menores. Lo que decía Moisés en sus 5 libros. Bien, porque el Señor Jesucristo tenía que llenar los 3 requisitos. ¿Verdad? Profeta, sacerdote y rey. Bien, entonces cuando el Señor Jesucristo viene, que Juan no entendía todavía, deja que es necesario que aprendamos. Entonces el Señor Jesucristo se estaba inaugurando con el bautismo como profeta. Y cuando Él sale, oigan bien, cuando Él sale del agua, se inaugura el Señor Jesucristo como profeta, y estuvo predicando la acción de profeta 3 años y medio, más nada, hasta que muere en la cruz. Cuando dice consumado es, pero era necesario que Juan lo viera, el público lo viera. El profeta por primera vez se estaba presentando como lo decía la Escritura. Moisés dice, Dios levantará profeta como yo, hermano, ¿entienden? Lo que pasa es que ustedes leen y se les olvida. ¿Entienden? Entonces resulta que Juan, ahí el Bautista se sorprendió. Aquí está el profeta. Es por ello que él le dice, os bautizará con Espíritu Santo en Pentecostés. Bien. Y ese es el profeta. Se inauguró el Señor Jesucristo como profeta, como en la antigüedad. En la antigüedad el profeta tenía que llenar los requisitos, ¿verdad? Consagrado a Dios y apartado por Dios. Y cuando llegaba el momento, venía el Espíritu Santo y tomaba a aquel profeta, como en el caso de Elías, pues, para predicar y cumplir el ministerio en el reino de Acá y de Jezabel. Para llevar orden. Ajá, el profeta. Entonces el Señor Jesucristo, ese bautismo significa, fue unido como profeta para ejercer 3 años y medio lo que él dijo: fundaré mi iglesia e introducir a través de su muerto la nueva dispensación. Lo que él dijo cuando celebró la cena del Señor: el nuevo pacto en mi sangre, la nueva dispensación. Y allí el Señor Jesucristo desarrolló 3 años y medio. Muere el Señor Jesucristo, muere, después resucita y es llevado al cielo. Entonces cumple la segunda fase, sacerdote, según Juan capítulo 2 y según la carta a los Hebreos capítulo 6, 7, 8, 9 y 10, 11. El Señor Jesucristo está ejerciendo su papel actualmente como sumo sacerdote, ungido como, cuando se presenta con sus credenciales delante del Padre y allá intercede, según las cartas apostólicas, a favor de la iglesia y de todo pecador. Ya segundo título que el Señor Jesucristo hace visible a nosotros los humanos, a nosotros la iglesia, a nosotros los creyentes. Entonces fíjate, 2 títulos. Ahora le falta el cual. Cuando Él venga con nosotros, nos recoja primero en las alturas, llene los requisitos de los cuales yo les he explicado aquí ampliamente, y estemos allá en el cielo. Después de las bodas del Cordero, Él vendrá en las nubes con todos nosotros a establecer ¿qué? Su reino, y entonces es Rey de reyes y Señor de señores. Los 3 títulos del Señor Jesucristo: profeta, sacerdote y rey. Bien, no hay confusión. Él no tuvo que arrepentirse de nada, ni darnos señales de nada en cuanto a ese bautismo y ese llenado, porque los que sabíamos o sabemos la Escritura sí lo entendemos. Los que no lo saben, bueno, tienen que preguntar o estudiar. Entonces, entendieron ahora que es distinto, que no podemos tomar eso. Pero el Señor Jesucristo sí fue, mira, Él se bautizó enseguida, fue que vino el Espíritu Santo. No, esa es una mala aplicación de lectura y de asimilar la doctrina que Dios nos está enseñando. Y cuando el Espíritu Santo le dice, estás errado, aplica bien lo que yo te estoy enseñando. No nos equivoquemos, hermano. Bueno,
Como el tiempo aquí vuela, ¿entendieron eso? Está bien, no hay duda. Entonces, apliquemos esto. ¿Por qué yo vengo ahora retrocediendo al capítulo 5? El Espíritu Santo en la iglesia, Él empieza a ordenar en la iglesia lo que venía. Y el pueblo de Dios estaba cayendo en muchas prácticas y entre ellos la mentira. Dice la Escritura que Dios aborrece la mentira. Allá en Colosenses 3:9 dice, no aprobar la mentira en la asamblea. Y eso es lo que nos quita a nosotros bendiciones cuando hay hermanos o hermanas, jóvenes o viejos, falsos y con mentiras y hacen cosas y traen la mentira o se mienten los unos con los otros. Eso dice Dios que no progresa la familia, no progresa una asamblea cuando hay mentiras, como en este caso de Ananías y Zafira, ¿verdad? Porque fíjense, ellos sabían la ley, estos los judíos sabían la ley, ellos tenían una tierra. Bueno, si ellos propusieron en su corazón, yo voy a hacer una ofrenda, pues está bien, porque dice ahí el capítulo 2 y 4 que la necesidad era tan grande en la iglesia que los hermanos que tenían vendían sus propiedades y entonces compartían y lo traían a los pies de los apóstoles, porque había mucha necesidad en ese momento, como lo pasa actualmente en Venezuela. Y Venezuela últimamente se están ayudando los que quedan aquí con los 4 millones que están por fuera, están enviando sus pequeñas remesas para que algunas personas todavía se mantengan aquí. Eso está sucediendo donde yo vivo, que se han ido todos los jóvenes. Allá quedamos puro viejo, puro viejo, pura persona mayor, todos se fueron. Y sin embargo, allá ahí. Hermano, los que se quedan son los que son. ¿Ah? Los que se quedan son los que son. Ajá, bueno, pero eso regresarán. Pero que resulta que yo les digo esto, en la ley mandaba Dios a esta gente, pues como vieron la necesidad, no supieron dar la ofrenda como Dios les mandaba. Porque nosotros muchas veces vemos que allá en segunda de Corintios capítulo 9, que Dios ama al dador. Una hermana o un hermano de esta congregación que sepa que Dios le proporcionó algo más de lo común y ve las necesidades, qué es lo que tiene que hacer aquí, ¿verdad? Darle su ofrenda en secreto porque el Señor le recompensará en público. ¿Sí? Aquí los pastores, los directores no cobramos sueldo, no cobramos sueldo. Bueno, y entonces estas dos personas trataron de engañar a Pedro. Ahora hay una cosa especial entre los dones que recibe Pedro. Pedro recibe el don de ¿qué? Discernimiento. Pero enseguida cuando le hace preguntas a Ananías, ¿qué le ve? En los ojos, la mentira. La ley mandaba, bueno, si tú compras una cosa, bueno, da una parte, pero no digas entonces que, mira, aquí la tengo aparentando. ¿Qué es lo que buscaban ellos? Alabanza, gloria personal y resaltarse en medio de los demás. Mira, yo dije esto y todo esto, mentira. Dejó una buena parte escondida y trajo lo que le sobraba. Como Dios dice, todas estas personas dan ofrenda de los que les sobra. Entonces así hizo Ananías, violó la ley, y eso está ya en Deuteronomio capítulo 23, violó la ley, y además que violó la ley, el Espíritu Santo entró en vigencia en la iglesia para poner en orden. Y esta mentira inicial en la iglesia era necesario para que de ahora en adelante los apóstoles se avisparan y pidieran discernimiento de espíritu en la congregación y vieran cuando una persona estaba hablando con sinceridad, con mentiras o con verdades. Entonces ellos tenían ese poder del Espíritu Santo. Significa el llenado, la llenura y el ser lleno. Y los apóstoles poseían este poder del Espíritu Santo. Y no se les escapaba nada. ¿Por qué? Porque era el Espíritu Santo quien gobernaba la iglesia inicialmente y hasta ahora el Espíritu Santo gobierna la iglesia. Yo les digo que yo veo de vez en cuando algunos predicadores en enlace, yo veo con cuántas mentiras dicen, cuántas cosas hacen que no están en las escrituras. Y ahora siguieron la modalidad de la escuela independiente de Costa Rica, que los pastores se presentan ahora con un blue jean todo roto por todos lados, con unos zapaticos de esos blancos
o de colores, una franela esa yo no sé qué, y bueno, no se ponen la gorra porque es demasiado, pero salen a predicar. ¿Para rescatar qué? Para rescatar la juventud y traerla a la asamblea. Y eso es llenar la asamblea de unos miembros que Dios no quiere, que Dios quiere que todo el mundo oiga el Evangelio y que la persona se arrepienta y crean en el Señor Jesucristo y obtengan la salvación del alma y se aseguren que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Pero no que la persona viva engañado, que es lo que vamos a ver. La mentira. Algunas personas son engañadas, son traídas a la asamblea con mentiras. Y ningún hermano aquí nunca practique la mentira. Y digan la verdad a una persona que busca la verdad. Como decía Pedro, para que ustedes tengan conocimiento, para que el que demande lo que hay en ustedes, cuenten con las maravillas que hay en su corazón en el Espíritu Santo. Eso es lo que uno tiene que hacer, pero no la mentira. Y la mentira que se hace en una asamblea, tarde o temprano, como dijo el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte, todo lo que se hace en tinieblas sale a la luz. No se puede mentir. La mentira es un pecado aborrecible. Y muchas personas son, opacos, simples y sin voluntad, porque viven más el camino de Dios con mentiras que con la verdad. Bien. Entonces eso fue lo que hizo Ananías. Los dos, tanto la esposa como el esposo, los dos se acordaron en su hogar, vamos a hacer esta trampa. Ellos no nos están viendo, pero Dios está viendo. Y esto lo inicialmente en el capítulo 5, que el Espíritu Santo pone a la luz, es para que de ahí en adelante la iglesia naciente viviera, como dice el apóstol Pablo, todo lo podemos por la verdad y nada contra la verdad. Es decir, hombres de mentira no los quiere Dios, pero mujeres y hombres de verdad sí los quiere Dios en su camino. Y eso es importante, esto que vemos aquí, Ananías y Zafira. Y se ve otra cosa, que ya estos eran miembros, eran miembros porque llegaron allí donde estaban los apóstoles, en el pórtico de Salomón, y llegaron llevando la ofrenda, aparentando y mintieron. Y fíjate cómo lo fulminó Dios. Y en todas las escrituras Dios dice, cuídense ¿de qué? De ser cortados. ¿Quién corta a una persona? ¿Quién expulsa? ¿Quién saca a una persona falsa de la congregación? Él, porque Él es el único que sabe. Él es el que lo hace. Hermano Simón, ellos fueron salvos. ¿Quién? La escritura dice, mira lo que hicieron ellos. Y si fueron salvos, le aplicamos la 1 Corintios capítulo 3, que hay personas que son salvas únicamente porque creyeron, aceptaron la salvación, pero sus obras fueron fatales, malas. Son obras del maligno. Ahora, entonces eso se sabrá en el tribunal de Cristo qué premio y qué ubicación le va a dar Dios a esas personas. Tú sabes que hay unas personas alegremente que uno le dice tal cosa, no importa, con tal que yo sea ya siquiera, ¿qué? Barrendero, ¿verdad? O bachaquero. Tenemos un ejemplo en lo que acabamos de leer en Hechos 8, Ajá. la persona de ese hombre Simón, Ajá. que él cometió un error. Él ya había sido bautizado, siguió a Felipe, siguió a los hermanos, y cuando vio a Pedro y a Juan hacer el prodigio que venía de la mano de Dios, él creyó que él podía obtener eso, porque, estaba engañado. Cuando Pedro le hace la reprensión, él le dice, rueguen vosotros por mí para que no sobrevengan esas cosas. Eso lo leíste ahorita, ¿no? Eso lo acaba de leer ahorita. Pero ese ejemplo lo vemos nosotros porque usted lo dijo la semana pasada, que había una gran cantidad de hermanos, de personas que estaban bautizadas y que creían, que habían creído, más no era así. Pero fíjate, aquí hay algo importante en el Madero, que tú lo leíste y meditaste en algo así. Pero vamos a llevar esto en orden. Ahí en el capítulo 8 dice aquí que el evangelio que predicó Felipe fue a la ciudad de Samaria. Y en la predicación, Felipe, un varón de Dios, a quienes los apóstoles eligieron, le pusieron la mano encima, era un hombre entre ellos lleno de sabiduría, de Espíritu Santo y de buen testimonio. Y por lo tanto el Espíritu Santo lo tomó para predicar, y sobre todo en Samaria. Y se necesitaba ser lleno del Espíritu Santo y tener sabiduría de la palabra de Dios, no se equivoque, ¿no? ¿Verdad? Entonces lo lleva para allá. Felipe
se enfrentó a unas pilas de lobos, porque Samaria, después que dejó, Samaria era, en una época fue, sobre todo en Sicar, fue capital de Israel por 200 años. Y llegó el momento cuando hubo la división totalmente de Dios, era una división, y Samaria se convirtió en la capital de Israel, de las 10 tribus que se separaron hacia el norte. Israel entonces quedó dividida en 2 naciones, que es lo que se llama el sur y el norte. Entonces, claro, para acá, para Jerusalén, Judá, Efraín y Manasés quedaron en el centro, el reino del sur, con el templo en el centro. Entonces, para allá, el norte, estaban los malos, estaba Samaria, dominaba para allá. Samaria fue la capital de todos. Los que le dieron la espalda a Dios en esa época, le dieron la espalda a Dios en esa época, bueno, hacían lo que mejor les parecía y violaron la ley de Dios y se llenaron de pecado y permitieron mucha gente extranjera que introdujera aún en las partes santas el ídolo de Baal y el ídolo del mar que tenía en el frente, el mar grande, y los ídolos del cielo, Astarte. Entonces tenían 3 dioses, la reina de los cielos, la de la agricultura y del mar, y pecaron contra Dios. Y Dios a esa gente, como dice, usó a los sirios y se los llevó lejos, fuera, como Dios le había dicho en el libro de Deuteronomio. Cuando ustedes violen mi pacto y pequen, yo los sacaré y los aventaré por todos los 4 puntos cardinales de la tierra. Y así fue, se cumplió la palabra de Dios. Y en la época que cuando Salomón muere y viene el hijo de Jeroboam, Roboam, el hijo, ese es un pecador, ¿verdad? Que viola la ley de Dios. Bueno, él fue uno de los pioneros, empezando por Dan, la tribu de Dan, y la pone como cabecilla. Y allí entonces, bueno, ahí empezó a todo el mundo a caer y a caer. Y generación venía y generación que se levantaba sin entender la palabra de Dios, sin conocer la voluntad de Dios. Y cada día, bueno, eran más ciegos, más sordos y bueno, más mundanos, más hijos del diablo que hijos de Dios. Entonces, eso es el Israel antiguo, que hasta hoy en día quedan saldos en el mundo entero. ¿Bien? Y es por ello que ahora los que regresaron en el año 48 tratan de agarrarse esa tierra como un clavo caliente, hasta que Dios venga con nosotros a establecer el reino, cuando es el único rey de reyes que va a colocar eso en orden allá en el Medio Oriente. Algunos escritos que yo he leído dice que es la bestia quien va a ordenar eso. Es falso. Dios no le da el privilegio a la bestia, sino que la bestia va a sabotear la tierra prometida. La vaca va a levantar la tercera guerra mundial en el Armagedón. ¿Bien? Y con todas esas gente que se doblegarán el lomo a los pies de la bestia, sí van a hacer que ha destruida la tierra, el mundo entero y entre ellos Israel, hasta que venga el Señor Jesucristo a restaurar entonces, cuando Él dice quitará toda la maldición y establecer su reino con nosotros la iglesia. Y eso está en las Escrituras y las profecías se cumplen y eso viene pronto. Y mucha gente son incrédula, no, eso no va a suceder. Hay gente aquí en Venezuela que han perdido hasta la fe como ciudadanos. Y se ha levantado una nueva generación últimamente dura y difícil. Y no creen en el Evangelio. Muchachitas bellas, hermosas en la universidad, usted les habla, no, qué va viejo, eso no va conmigo. ¿Dónde está Dios? Mira cómo tiene nuestro país. Háblenle a un estudiante para que usted vea. No todas, no todas. Muchachos jóvenes, no. Y los médicos más duros todavía. Yo les hablo porque mira, yo muchas veces voy a Katia, estudio la situación social. Voy a Petare, la estudio. Voy al cementerio, me doy cuenta. Entro a un banco, igualmente. Entro en el metro, me doy cómo se desenvuelve la gente, ¿verdad? El sentido social, cómo se está levantando esta nueva generación. Me acuerdo lo que dice allá en Génesis, que cuando José murió, dice que se levantó una generación mala y perversa que no conocía a Dios, ni conocía a José. Entonces, claro, hay una confrontación. Los reyes de Egipto y esclavizaron entonces totalmente al pueblo de Israel, hasta que Dios hizo justicia. Y esa es una estampa
de lo que Dios va a hacer en el mundo entero. Hasta que Dios haga justicia, estamos velando y esperando el día cuando Él regrese, nos lleve a nosotros y Él tome la rienda de este mundo para establecer su reino. Pero todos aquellos cuantos estén escritos en el libro de la vida disfrutarán de la vida eterna y de los beneficios del reino, que es vital para la creación de Dios para ese entonces. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que ver que cuando esto lo vemos nosotros en la Escritura, que ya sucedió muchas veces con Israel y con Samaria, que llevó a esta gente a la esclavitud, y de entre esa gente que se endurecieron y se pusieron ciegos contra Dios, llegó el momento cuando Dios aplicó entonces el látigo totalmente y disolvió todo aquello a través del Imperio Romano, quien vino entonces a someter a todas las naciones alrededor del mar Mediterráneo y entre ellos Israel, la tierra prometida. Hasta el día de hoy que todavía ellos no tienen la totalidad de su tierra. ¿Por qué? Porque el pecado todavía perdura en ellos. Y actualmente en Israel hay muchos jóvenes incrédulos y que apoyan el idealismo de los árabes islámicos, ¿verdad?, que odian a los judíos, apoyan en la juventud, apoyan actualmente esas violencias contra el pueblo de Israel. Fíjense, ¿por qué? Porque dice Dios que el corazón humano es malo. No se vayan a creer ustedes que todo israelita ya es un pan suave de comer, no. Hay muchos jóvenes rebeldes allí, pero Dios tiene sus escogidos en esa nación. Y allí hay pueblo de Dios en esa nación. Ahora, ¿qué pasó? Que Samaria fue una época, y entonces la mayoría de los habitantes de Samaria fueron habitados por gente gentil, y quedó una pequeña porción de judíos que vivían allí cuando la época del Señor Jesucristo, el cual pasó allí. ¿Y qué le dice la mujer samaritana cuando el Señor pasa por allí y le pide un vaso de agua? Mujer, dame de beber. ¿Qué le dice ella? ¿Cómo tú, siendo judío? ¿Por qué? Porque había una rivalidad entre Judea, los judíos y Samaria. Samaria quedó separada totalmente de ellos y eran enemigos. Incluso hubo muchas guerras civiles entre ellos, se mataban. Pero claro, con el tiempo los romanos pacificaron eso, los romanos. Entonces, ¿qué resulta? Que esta gente samaritana que vemos aquí en el capítulo 8, recibieron el mensaje del Evangelio, y Felipe predicó con fuerza, en una forma gloriosa, el Evangelio de poder allá. Y el Evangelio convirtió a muchos samaritanos que creyeron en Dios. Pero ¿qué pasó con esa mayoría de todos los samaritanos? ¿Qué pasó? Se bautizaron. ¿Pero qué pasó? Creyeron en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Y fueron bautizados. ¿Qué pasó allí? Más no habían recibido lo que era el sello del Espíritu. Ajá, el ¿ves? conocimiento. Ajá, ¿por qué? Dice que multitud de gente creyeron el Evangelio a la predicación de Felipe y se convirtieron y se fueron bautizados. ¿Por qué entonces no recibieron inmediatamente? Si pidieron perdón, si se arrepintieron y aceptaron la obra de Jesucristo, el Evangelio que le predicó Felipe, y se fueron persuadidos y aceptaron y se bautizaron, ¿por qué no recibieron la llenura o el bautismo del Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo? ¿Por qué? Hay una explicación aquí. Porque Dios veía lo que había en los corazones de ellos. Más aún todavía eso, pero hay algo más importante que se lo acabo de explicar en una pequeña microhistoria. Mira, que sea la palabra de Dios quien les conteste. Busquen en su Biblia, busquen. No vamos a leer todo el capítulo porque el tiempo se lee, pero vamos a leer nada más que el versículo 14. Mira, Efesios 2:14. Vamos a leer eso, que sea la palabra de Dios quien les conteste, porque ustedes pueden leer todo el capítulo en su casa. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Fíjate lo que el Espíritu Santo está ordenando, ¿no? Había esta rivalidad, que lo veremos más adelante en otros capítulos, de las dos naciones, Israel y el mundo entero, pero más básicamente estas dos naciones que se dividieron. Se dividieron los judíos, reinos del sur, y se dividieron los judíos, reinos del norte. Dos naciones que la encontramos en los profetas menores.
Israel del norte, Israel del sur. Incluso en el Apocalipsis lo llaman las dos olivas, ¿la? Las dos simientes, los dos pueblos. Entonces ustedes se ven que eso, que parece que no tuviera esta explicación, si lo entienden. Ellos vivieron y todavía Dios tiene esto hasta la gran tribulación. Pero las dos naciones, se está hablando aquí, los samaritanos eran enemigos número uno y los judíos eran enemigos uno. Dios habla en las escrituras de la reconciliación. Quien no se reconcilia con Dios y quien no se reconcilia con su hermano no tiene que la unción del Espíritu Santo. No hay comunión. Si no hay reconciliación, hermano, en una congregación, en una familia, en una hermandad, hermano, Dios no da su espíritu. Dios retiene su espíritu. Y eso ha sucedido en esta congregación. Algunas personas se han bautizado y años permanecen indiferentes a las cosas de Dios. Algo hay en esas personas que el Espíritu Santo no las tocó desde el primer día, porque fue una conversión con algún problema. Dios le dio la salvación a esa persona, pero esa persona en su vida no se ha examinado a quién ofendió en el pasado o en el presente. Y Dios, como es un Dios justo, que no cubre la falla, le manda a esa persona, mira, arrepiéntete. Dios dice 7 veces a las iglesias, mira, tengo algo contra ti. Si tú no confiesas tu pecado, yo no te voy a perdonar. Pero si te perdona, 2, yo te voy a agregar una bendición. 7 veces lo dice Dios en capítulo 3 del libro del Apocalipsis. Y el que tenga oído para oír, oiga, no el hombre, es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es quien agrega a la iglesia, es quien da crecimiento en la iglesia, es quien desarrolla los dones en la iglesia, es quien motiva al miembro a ser una persona inútil, a ser una persona útil, varón de Dios. Eso es como un hermano en la fe, ¿verdad? Claro, y hay personas que son creyentes, pero les digo, ¿serán salvos así? No, por fuego, simple en la vida. Y los ángeles que anotan saben que aquella persona, hembra o macho, es negativo delante de Dios. Dios no la toca, Dios la deja tranquila. ¿Sí? Y así la iglesia, quien la ordena es Dios, quien desarrolla los documentos de la escritura es Dios. Es por ello que los samaritanos aquí tenían que dejar ese odio hacia los judíos y los judíos hacia los samaritanos. Y es por ello cuando esta gente no tienen al Espíritu Santo, mandan a 2 hombres de autoridad, a Pedro y a Juan, 2 apóstoles, vayan allá, vean la cosa, y cuando ellos averiguaron con el Espíritu de Dios, pudieron comprender que si eran salvos, entonces con la autoridad les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo y fueron agregados a ¿qué? A la iglesia. Entonces, ¿por qué? Porque es el Espíritu Santo quien viene ordenando la iglesia en el primer siglo, quien venía el Espíritu Santo ordenando, no el hombre. Y eso quedó como fundamento para toda la asamblea en todos estos 20 siglos como norma que hay que aplicar. Y es lo que yo digo, los dirigentes o los que fundimos aquí como dirigentes tenemos que tener una responsabilidad de meditar en privado con el Espíritu y valorar la calidad de oveja o miembro que uno tiene a su cargo mandado por el Señor. ¿Y quién es quién? ¿Y quién no es quién? Y uno cuando desarrolla eso, uno ligeramente se sabe, mira, fulano no, esto no, que no va, y dejarlos tranquilos. Salvo eso no sucede en las iglesias, en las asambleas, donde los pastores son asalariados. Ellos admiten en su asamblea que cualquier cosa, cualquier persona, y esos son los que meten entonces los diablos a la asamblea. Y ahí es donde hay lo que Dios llama en la Escritura la falsa levadura, el falso miembro, las falsas prácticas. Y allí Dios nos manda muchas bendiciones espirituales, mientras que en esa asamblea que brilla lo material, lo exótico, lo extraño, lo que atrae la vista, como Eva se equivocó, vio el fruto, ay, qué agradable es. Yo he ido a una asamblea que me ha encantado su forma, su estilo y todo para ver algunas cosas.
pero veo que hay poca espiritualidad, pura caridad espiritual. Hermano, una pregunta sobre cuando uno ama a su hermano. Este en el capítulo 3 de Juan, donde dice, el que no ama a su hermano es del diablo. Eso es con el inconverso y con el... Claro, que ahí está hablando Pablo de la doble acción, empezando porque... En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Así es. O sea, eso hermano incluido todo. Claro. ¿Hermanos en la fe o No, porque Juan era buen judío, era uno de los discípulos amados. Usted sabe que siempre hay una doctrina muy extensa en la Escritura, en los Hechos, que habían 4 discípulos amados, ¿no? El doctor Lucas era uno de los discípulos amados por su práctica como médico y amoroso con todo el mundo y sobre todo los que estaban enfermos. Y sin embargo, tenía una enfermedad, un cáncer estomacal que nunca Dios se la curó, porque a través de aquel dolor y de la fuerza del Espíritu Santo, el doctor Lucas murió a los 64 años con ese cáncer de estómago. Y sin embargo fue un discípulo amado, porque con el poder de Dios pudo practicar el amor al prójimo. Él, entre ellos a Pablo, ¿ves?, a quien él asistía como médico. Uno. El segundo era Juan el apóstol, el amado, el que se recostaba al pecho del Señor Jesucristo, y que es el único apóstol que duró hasta el año 97 y que recibe el Apocalipsis y escribe. Y una de las expresiones de amor del libro de Juan y de las 3 cartas de Juan y el Apocalipsis, Juan se destaca con esa expresión: el amor, el amor, el amor. Y como buen judío aprendió del Señor Jesucristo la práctica del amor en los prójimos como buen ciudadano. Y en segundo lugar, era necesario desarrollar eso que estoy diciendo, ese odio que había entre la rivalidad de judíos, creyentes y extranjeros, que siempre lo veían como que, o hay un refrán que yo no me acuerdo, como algo así, como, bueno, sí, aunque es grotesco, pero es una cosa ordinaria. Pero los judíos veían siempre, por más creyente, al extranjero lo veían como eso, como perro. Como perro, esa expresión. Perro significa una persona que hablaba mucho y decía muchas cosas y no decía nada. Y eso es lo que significa en Pero el apóstol Pablo hace una tremenda observación en el capítulo 11 de Romanos en cuanto a ese amor que tenía que haber. Claro, pero yo estoy hablando, esos 4 discípulos, Juan era el segundo discípulo amado que se destacaba practicando en medio de la hermandad doble, tanto a sus conciudadanos como al pueblo de Dios, al cual él dirigía y edificaba. En segundo lugar, dando el ejemplo como buen ciudadano. Tenía que buen israelita aportar, porque así mandaba Dios, que había que haber un amor fraternal en esa nación desde el principio. El tercer discípulo amado era Timoteo, quien aprendió a los pies de Pablo y distribuyó ese conocimiento y afecto y amor entre la hermandad. Y el cuarto, el discípulo amado, era Apolo, por su elocuencia, por su capacidad, el cual llegó en medio de la iglesia con su elocuencia y no tenía el espíritu, fíjate, era un hombre sabio, elocuente y que edificaba, pero no tenía el Espíritu Santo. ¿Qué le parece? Entonces llegó unos esposos consagrados que se llama Ananías, Aquilas y Priscila, gracias. Aquilas y Priscila lo llamaron aparte, ven acá, y lo llevaron a su hogar, lo aconsejaron y le enseñaron a Apolo cómo era el procedimiento, hasta que Apolo tuvo que haber arrepentido de verdad y tuvo que haberse bautizado para recibir entonces el poder del Espíritu Santo, y fue agregado como el Apolo, elocuente, sabio, y el discípulo amado a la iglesia, Apolo, ¿viene? Y lo pedían en las asambleas como predicador. Lo encontramos allí en la carta a los Corintios y en los Hechos de Apolo. Entonces, hermanos, cuando uno ve estas cosas, estas maravillas, uno debe de no hacer nunca diferencia ni acepción de personas. Siempre amar a los hermanos los unos. El Señor Jesucristo antes en la noche le dio un mandamiento nuevo: os doy. ¿Qué? Que nos amemos los unos a los otros. Que os améis los unos a los otros. Eso es verdad. ¿A ti te gustaría que te dieran una bofetada?
Sin embargo, el Señor Jesucristo, el que te hiere en una mejilla, se entiende que una ofensa que a uno le cause, ¿qué tiene uno que hacer en ese momento? Un hermano que ofenda a uno. Cuando uno es ofendido, está bien, hermano, uno oye y aquel hermano echó chispa y de todo, y nada, llegó el momento que uno lo deja tranquilo, eso le va a pasar. Te perdono, hermano, si uno está bien establecido. Porque si uno está bien firme, uno también le responde igual. O peor. Y es peor. Y Lo que eso, estamos viviendo hoy por hoy, tanta maldad, tanta injusticia, idolatría, y tener que cumplir eso que usted está diciendo, no es fácil. no es fácil. Y perdonar a una persona, ¿qué pasa siempre en la congregación? Cuando uno está sin experiencia y está empezando, ¿verdad? Que uno es agresivo así. Y yo sí, bastante. En mi casa siempre había esa rivalidad, mi hermano que murió y eso. Y entonces cosas, porque fíjate que mi hermano mayor que murió, él no le gustaba que yo hiciera el culto en mi casa. Lo que él me decía, porque yo tenía mucha amistad con Ulloa, y el hermano Ulloa, en ese entonces, en el año 59, me enseñó a mí a hacer el culto familiar. Entonces yo lo hacía y yo invité a mi familia. Y como en mi casa vivían otros sobrinos, esas cosas, yo los recogía entonces y hacíamos allí el culto. Mi hermano Ali no le gustaba. Ya te estás convirtiendo en un fanático. También él lo decía así porque estaba empezando. Él tenía ya 2 años siendo bautizado. Yo apenas estaba empezando. Y él me llamaba mi fanático. Siempre había discusión entre mi hermano y él y yo. Y él siempre estaba amenazando y era muy agresivo con los hermanos. Porque después que mi papá muere, él toma el papel del segundo papá. Y si uno no hacía caso, venía el cocorronazo, cosa que no es apropiada ni lícita hacerlo, o sino con un palo. Y él siempre nos andaba amenazando. Y como yo no era una palomita blanca, bueno, tú sabes. Entonces, ¿qué pasó? En la familia pasa eso. Recién convertido, había en mi hogar rivalidad, pero no conocíamos las escrituras, no conocíamos el don del Espíritu Santo, no habíamos consagrado nuestras vidas como manda la Escritura al Espíritu Santo, éramos unos novicios, éramos nuevos, no funcionó así. ¿Qué pasó? Que ya en el año 60 empezó las hermanas y los hermanos a enamorarse y todo el mundo se casó y cada quien agarró su camino. Bueno, se eliminó ese pleito en la familia. Pero cuando vivíamos, a veces vivíamos hasta 15 juntos. Alquilábamos una casa, que la casa era grandísima, ¿verdad? Ahí vivíamos y siempre había ese problema. Hasta que el Evangelio limpió nuestras vidas, hermano. Limpió el poder del Espíritu Santo, nuestras vidas. Y nos despojó de aquello, y del otro, y del otro, y del otro. Y aprendimos a ser discípulos obedientes. Y el Espíritu Santo nos indicaba lo honesto y lo bueno. Y prosigan, decía él, prosigan al blanco. Y así fue. Y uno debe de uno amar a sus hermanos conforme le manda la Escritura. Y eso que ofendan a uno de palabras, eso cuesta, hermano. Eso cuesta. Y si a uno lo llegan a golpear, y si es hombre agresivo, más todavía. Eso no puede. Pero ahora, cuando uno no tiene conocimiento, pero ahora no hay excusa. Para esta asamblea no hay excusa. Que ahora todo el mundo aquí sabe cómo proceder. Estoy hablando de que cuando uno es ciego y no entiende, pero ahora que todo el mundo aquí todos son maestras y maestros ahora, de las escrituras. Que digan, dígame, hermano. Y una pregunta, si una persona que se hace llamar hermano y es adúltero y es fornicario, ¿verdad que no se le debe decir hermano? Mira, si hay un hermano realmente creyente, pero le ha venido la tentación y ha llegado a la fornicación, el adulterio, eso hay que saberlo llevar. Nosotros no somos quien para juzgar. Si es un miembro de la iglesia, dice la Escritura, tráelo a la iglesia para que lo traigamos a capítulo, ¿verdad? Ese hermano no es digno de participar de la cena y de otras cosas. Y se supone, hay disciplina para eso. Pero no expulsión ni golpe tampoco. Bien. Ni una cosa. Deja de ser hermano. Claro que no, porque mira, dice Juan, justamente el que está citando Daniel, no hay hombre que no deje siempre de pecar. Todos cometemos errores.
Eso no significa, como dice Pablo en Corintios, entonces quiere decir que vamos a pecar para que crezca la gracia. En ninguna manera, porque cada vez que pecamos, no importa, vamos a pedirle perdón al Señor y ella dice, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Eso no es así. Tengamos cuidado cuando nos burlamos o desobedecemos al Señor y sobre todo el Espíritu Santo. Él hace que nos coloca en cama o nos pasa algo. Todo. Él sabe cómo amonestar a su verdadero hijo, como dice ya en Hebreos 12, ¿no? Dios a quien ama, castiga y disciplina. Y disciplina. Entonces, si nosotros como buen creyente se nos presenta un caso, bueno, lo ventilamos en privado y después lo sometemos en público para que ayudar a los hermanos a orar. Si aquella persona es noble en arrepentirse y alejarse. Dice, tercero, si no quiere, bueno, entonces vamos a tenerlo como un publicano, ¿entiendes? Como un corriente. Eso sí, no se puede echar de la congregación, porque quien lo echa a la larga es él mismo, viendo que ya no tiene nada que hacer, se va. Otros valientes se quedan purificándose, ilustrándose, quemándose a los pies del Señor. Perdona mi pecado, ten misericordia de mí, ayúdame, Señor. Y entonces no lo volveré a hacer. Esa es una de las razones, porque el Señor Jesucristo decía, cuando encontraba un pecador, después que lo sanaba y le decía esa recomendación, ve y no peques más. Pero hay algo más importante aquí en estos samaritanos, que el Espíritu Santo, hermano, viene a ellos de acuerdo a la reconciliación. Y entonces ellos entendieron, tanto los samaritanos como los judíos, que esa pared que los separaba, poniendo la ilustración del apóstol Pablo cuando Israel era cubierto adentro por un muro y una pared que dividía siempre y alejaba al pagano del puro, vamos a llamarlo así. Entonces Pablo dice, es como una pared intermedia. Y entre los samaritanos y los judíos había una pared de intermedia, el odio. Entonces, claro, el Espíritu Santo vino a solucionar ese problema. Desde ese entonces hay paz en la iglesia. Más adelante van a conseguir ustedes, y él dice, y había paz en la iglesia en esos días, cuando la iglesia funcionaba con la dirección del Espíritu Santo. Funcionaba. Pero hay otra cosa más, que hay personas en las escrituras, así como estos samaritanos, que muchas veces están en la asamblea y, bueno, aceptan al Señor y todas esas cosas. Pero el Espíritu Santo también les dice, mira, avíspate, como el caso de Simón el Mago. ¿Quién era el Simón el Mago entonces? Un hombre, un espiritista. Era un espiritista. Y jugaba con las cosas de Dios. Y viendo lo que hacía Felipe, vino y pidió el bautismo. Y a pedir el bautismo se bautizó. No se había arrepentido. Y el Espíritu Santo no lo había limpiado. Porque dice, mira a mi hijo, al Espíritu Santo. Le suena extraño que yo diga que el Espíritu Santo le dice, mira a mi hijo. ¿Sabes que el Padre del Señor Jesucristo es el Espíritu Santo? ¿No? El Padre del Señor Jesucristo es el Espíritu Santo. ¿Quién es el que engendra a María? Bueno, en cuanto a la doctrina, ¿no? Que sabe que hay un orden en eso, ¿no? En cuanto a la doctrina, ¿no? Entonces, claro, Simón el Mago, bueno, está bien, tranquilo, pero no se había arrepentido de corazón. Eso lo hay también en la asamblea. Hay el positivo que sí ha creído, pero no tiene. Y no importa que era bautizado, no se había arrepentido. Y lo hay bastante en la congregación. Personas que se emocionan. Oye, me gusta esa predicación, me gusta ese mensaje. Ay, ¿verdad? De Dios, ay, existe Dios. Ay, el Padre, ay, el Hijo, ay, la palabra. Y entonces se emocionan. Y si tienen algo al lado, sí, apúrate, bautízate junto conmigo. Y la persona cae y se bautiza. Sin haberse, como dice el bautista, arrepentido, hacer frutos dignos de arrepentimiento. Frutos dignos de arrepentimiento. Fíjate que esa expresión la conocía Juan el Bautista. Decía Dios allá en el sacrificio número 7, anualmente, que cuando se hacía un sacrificio por toda la nación de Israel y mundialmente,
¿verdad? La gente tenía que ponerse triste y buscar la tristeza hasta que lloraran y sintieran en el corazón que eran indignos del perdón de Jehová allá en el Antiguo Testamento. Y pudieran asimilar lo que estaban viendo, que Dios hacía un sacrificio anual, no solamente para perdonar a Israel, sino al mundo entero, para no destruir, como en la antigüedad, al mundo entero. Eso lo hacía anualmente Dios, no solamente. Israel era una nación receptora de muchos extranjeros. Y es por ello que prevalecía ese poder. Cuando Dios manda eso, que una persona se arrepienta de corazón, la persona tiene que profundizar allá adentro. Si realmente se ha entendido que es pecadora, y si es pecadora, la única que le limpia de todo pecado es el Señor Jesucristo, con su sangre en la cruz. Una vez logrado eso, es cuando viene entonces la unción. Ahora, Simón el Mago no recibió nada de esto. El bautismo lo recibió y el elogio y los felicitaron y ese, pero no se arrepintió ni recibió el don del Espíritu Santo. Y de eso hay muchos en la asamblea, de la cual nos dice la Escritura: cuidémonos, porque entre vosotros hay lobos rapaces, hay tinieblas, hay demonios, hay discípulos malos, y tenemos que tener mucho cuidado. Y eso se lo dejamos siempre ¿a quién? Al Señor. Y algunas personas en la vida que proceden negativamente como Simón deben de corregir, porque ¿qué hace Simón cuando recibe la reprensión de Pedro? No permita que esto me venga, sino oren. Bueno, que es lo que leíamos aquí. Hay la oportunidad de orar por esa persona desviada, equivocada, mal orientada. Hay oportunidad. Y si se ora en una forma constante, perenne, con fe en Dios, Dios puede a esa persona redarguirla en la misma persona, el Espíritu Santo, y así va a sentir que la sangre de Jesucristo suyo lo va a limpiar de todo pecado. Y entonces el Espíritu Santo lo llena y lo trae a la asamblea. Entonces sí puede decir un hijo de Dios. Hermano, ¿y si ese hombre se arrepiente, el bautismo es válido? Claro. O sea, no hace falta estar bautizado. Claro que no, y esa es otra cosa que vamos a ver, porque el bautismo es importante. Bueno. ¿Cómo es eso que dijiste de que el Espíritu Santo es el papá de... Tú sabes que el Padre es el Padre, y el Hijo es el Hijo, y el Espíritu Santo es. Pero los tres, Juan 17, son uno. Ahora, cuando viene el ángel y anuncia a María: mira María, tú quedarás así, y lo que vendrá sobre ti será obras del Espíritu Santo, y él hará sombra y será llamado Hijo del Altísimo. Ahora, ¿quién engendra allí? Hablando literariamente, el Espíritu Santo. Cuando nace el Señor Jesucristo, ¿quién lo toma? Simeón lo tomó en sus brazos y bueno, despide, Señor, en paz, porque ha visto mi salvación. Es decir, cuando el Señor, el Espíritu Santo le muestra, fíjate, lleno del Espíritu Santo, habló Simeón y ha visto, Señor, la salvación en mis manos. Es decir, que nosotros de allí sacamos tanto conocimiento que el papá, en cuanto a lo biológico, en cuanto a lo humano, en cuanto a lo espiritual, en cuanto a la escritura, es el Espíritu Santo. Pero las personas que no entiendan mucho eso no se metan allí porque se van a enredar. Pero por lo menos quedó aclarado, ¿no? Claro, se sabe que el Padre legisla todo, y el Hijo el segundo y el Espíritu Santo el tercero, pero los dos en armonía. Ahora, cuando tú lees el tercer capítulo de Juan, dice allí: porque tenemos comunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, una unidad perfecta. Que Dios bendiga su santo. Maranata, ven Señor Jesús, ven pronto.